Hola, les habla Víctor Hugo Cárdenas, bienvenidos nuevamente. Continuamos nuestro estudio de Power BI Desktop, esta vez para iniciar el tema de Power Query, una herramienta de extracción, transformación y carga de datos que permite tratar nuestros datos antes de crear nuestros reportes ya en Power BI Desktop. Y menciono que vamos a iniciar ese tema porque hay varias herramientas que analizar y esto lo realizaremos en varios videos. Iniciemos nuestro Power BI Desktop y lo primero que hacemos para iniciar un proyecto es obtener los datos. Esto lo podemos hacer desde la ventana de bienvenida eligiendo la opción de Get Data. Y esto nos mostrará los diferentes fuentes de datos a las que nos podemos conectar. Ahora, podemos cerrar esta ventana y ya en la ventana de Power BI Desktop, en el menú de Home, contamos con la sección de datos, donde encontraremos accesos directos para conectarnos rápidamente a fuentes de datos como Excel, otros datasets de Power BI, SQL Server, crear nuestras propias tablas de datos, pero también podemos hacer clic en el botón de Get Data, que nos permite encontrar otras fuentes como Analysis Service, archivos de texto. Es necesario indicar que no solo podemos conectarnos a productos de Microsoft, por lo que también podemos hacer clic en más o more en inglés y conectarnos a archivos de XML, JSON, Oracle, DB2, MySQL, Postgres, entre otros. Ahora, para simplificar nuestra fuente de datos de este ejercicio, nos conectaremos a un archivo de Excel que tengo en el escritorio con el nombre de datos. Este libro contiene 3 hojas de cálculo con información en inglés de clientes o customers. Estos clientes realizan órdenes, por lo que tenemos una hoja orders y cada orden tiene un detalle de productos que se vendieron en cada orden y a qué precio y la cantidad vendida. Esta información está en la hoja order details. Descrito este libro, cerrémoslo y vamos de vuelta a Power BI Desktop, donde haremos clic en el botón de Excel como nuestra fuente de datos. Esto nos abre la ventana para indicarle la ubicación de nuestro archivo. Vamos a seleccionarlo del escritorio y enseguida nos muestra las hojas de libro de las que podemos disponer. Al hacer clic sobre cualquiera de estas hojas también obtenemos una vista previa de los datos. Aunque podemos elegir qué hojas tomar, para este ejercicio elegiremos las 3 hojas de nuestro libro. Luego, para cargar nuestros datos podemos hacer clic en Load y esto carga nuestra información directamente a Power BI Desktop, ya para generar nuestros reportes. Pero para tratar los datos, como por ejemplo quitar columnas no deseadas, personalizar cálculos, filtrar datos, por mencionar algunas de las acciones, para hacer esto, hacemos clic en Transform Data. Esto hará aparecer la herramienta que queremos describir en este video, que es Power Query. Vuelvo al punto de, como ya dijimos, Power Query es una herramienta de transformación, por lo que vamos a contar con herramientas para ingresar nuestra propia data, asignar parámetros, refrescar la data, eliminar o agregar columnas, dividir columnas, agrupar información. Contamos con un menú de Transform que nos va a permitir rellenar datos, transponer información, renombrar columnas. Es importante indicar que para esto Power Query utiliza un lenguaje que se conoce como lenguaje M. Para esto podemos ir al menú de View y en el menú de View, sobre la tabla donde estemos posicionados, podemos hacer clic en Advanced Editor y visualizar el código que permite traer o importar la data desde su origen hasta Power Query. De hecho, cada modificación que hagamos a nuestros datos va a quedar registrada en M. Por eso es que con este Advanced Editor podemos ver cómo está escrito el código, pero también podemos visualizar los pasos que vamos haciendo de transformación de nuestros datos en el panel de la derecha de Query Settings. Por ejemplo, si nosotros no queremos algunas columnas, como por ejemplo Required Date,
podemos hacer clic derecho, remove y eliminar la columna. De este paso va a quedar registro en los pasos aplicados y también si hacemos clic en Advanced Editor va a quedar el código que origina la eliminación que hemos hecho. Si el paso que dimos no resultó como lo planeamos, podemos deshacer el cambio. Es importante tener en cuenta que los pasos solo se pueden deshacer en el mismo orden en el que se fueron dando. En el caso de eliminar columnas no necesarias, como vamos a volver a hacer aquí, eliminando required date, shipped date, esto es útil e importante porque esto permite cargar solo la data necesaria, ahorrando recurso a la memoria del equipo. No solo se trata de eliminar columnas innecesarias, sino también podríamos aplicar filtros. Por ejemplo, podría necesitarse solo las órdenes de cierto año. Para esto podríamos ir a Data Filters y elegir en Year, Next Year, This Year, Last Year, pero en este caso nuestras órdenes son de 1996 a 1998, por lo que quizá me sirva más un between. Vamos a decir if after or equal to y vamos a escribir el 1 del 1 de 1996 al 31/12/1996. Hacemos clic en OK y ahora contamos solo con las órdenes de este año. Podríamos también ir a Order Details y aquí contamos con el Unit Price y el Quantity, pero es necesario la multiplicación del precio de cada producto por la cantidad que se ordenó. Para esto podríamos ir a Add Columns y hacer clic en Custom Column o columna personalizada e indicar que vamos a crear una columna que vamos a llamar Sale, que va a ser la multiplicación. Con doble clic elijo Unit Price por doble clic en Quantity y listo, hago clic en OK y he creado una columna nueva. Mencionemos también que nuestro Power Query puede manejar parámetros. Voy a hacer clic en este caso en Customers. Vamos a hacer también clic en este botón de Refresh para eliminar ese cintillo amarillo. Y como bien dijimos, en View tenemos Advanced Editor y uno de los pasos cuando obtenemos nuestra data es indicar dónde está el origen, en este caso el archivo de Microsoft Excel. Pero si por ejemplo cambiamos de ubicación, vamos a minimizar Power Query y también Power BI Desktop. Si creamos por ejemplo un folder que llamaremos fuente y movemos el archivo datos a este folder, pues ahora que regresemos a Power Query, si vamos a Home y refrescamos los datos, vamos a obtener un error porque el origen de datos ya no está en la ubicación original. Vamos a refrescar aquí también y también en Orders. Por supuesto que esto se resuelve tan fácil como modificar el origen. Ese origen lo podemos modificar haciendo clic en View, dando clic en Advanced Editor y en la parte del path indicar que ahora nuestra tabla está dentro de un folder que llamamos fuente y hacemos clic en Done y listo, volvemos a obtener la data. Vamos a ir a Order Details y también podríamos dar clic en Advanced Editor, pero también podemos ver que dentro de los pasos se tiene un paso donde se especificó el origen. Este paso tiene un botón con un engranaje y si damos clic en ese engranaje nos muestra el path. Así que también podemos decir fuente, que es el folder que creamos, y dar clic en OK. Visualmente pareciera que no está correcto, pero solo es cuestión de cambiarnos de tabla y regresar a Order Details para ver que está nuestra data. Lo mismo deberíamos de hacer con Orders, pero también podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer clic en el menú de Home
y aquí hay un botón que dice manejar parámetros o manage parameters. En este botón voy a hacer clic en New Parameter y voy a crear un parámetro que voy a llamar path. Este parámetro va a ser de tipo texto y aquí podemos poner en descripción path de archivo origen. Y listo, vamos a dar clic en OK. Nos solicita un valor. Para esto voy a tener que cancelar y tomar el origen de datos de aquí, por ejemplo, y volver a crear mi parámetro que dije que se llamará path del origen de datos. Dijimos que el tipo de dato era texto y vamos a pegar el path agregando aquí fuente y OK. Se creó nuestro parámetro y en el caso de orders vamos a hacer clic en el paso de source en el engranaje y esta vez en vez de escribir nosotros el path vamos a decirle que lo tome del parámetro que hemos creado y el único parámetro que tenemos actualmente tiene el nombre de path y listo, damos clic en OK. Nuestro origen de datos no se ha actualizado de manera correcta, vamos a dar clic en refresh. No está correcto, por lo que vamos a regresar al path y lo que debe de estar incorrecto son las comillas y punto al final. Listo, ahora vamos a regresar a órdenes y ahora sí se muestra la data de manera correcta. Esto mismo podríamos hacerlo en order details, modificar el paso del source e indicarle que use el parámetro que hemos destinado para el origen. Aquí solo tenemos que hacer refresh o movernos a otra tabla y luego regresar. Igual para customers, vamos a hacer clic en source, en el botón del engranaje e indicar que el path va a ser a través del parámetro. Listo, nuevamente nos cambiamos de tabla y regresamos a customers y esto está listo. De tal manera que ahora, si por ejemplo sacamos nuestro archivo del folder fuente, lo movemos nuevamente al escritorio y regresamos a nuestro Power Query y actualizamos, pues el origen de datos se vuelve a perder. Pero ahora tenemos un lugar unificado donde se describe la ubicación de nuestro archivo. De tal manera que si ajustamos esa ubicación, inmediatamente nuestras tablas se acomodan. Para funcionalidades como esta es que vamos a utilizar Power Query, una herramienta de extracción, transformación y carga de datos para nuestro Power BI Desktop. Tratada nuestra data, pues vamos en el menú de Home a hacer clic en Close and Apply y ya nuestra data es llevada a Power BI Desktop, donde podemos proceder a la construcción de nuestro reporte. Podemos ir a la vista de tablas y visualizar nuestra información. En nuestros siguientes videos vamos a hablar más de las diferentes herramientas que podemos encontrar en Power Query.